Entonces, esta toma aérea, vamos a llegar a esta plaza de Tlaxcuaque. Tlaxcuaque significa lugar donde se miran las serpientes. Muchos de los vocablos de origen náhuatl tienen que ver con elementos naturales. Entonces, si venimos por la calzada de Tlalpan, tomando la línea 2 del metro, en el paso de desnivel de Fray Servando, vemos una pequeña plaza, que es un proyecto, el cual el gobierno le llama Proyectos Lienzos de la Ciudad de México, porque es un referente urbano de arte de este mismo tipo, de este urbano, que es lo que vamos a ver ahorita una vez que bajemos. Entonces, el recorrido va a ser a través de la Plaza Tlaxcuaque, al sur de la Ciudad de México. Vamos a tomar un pequeño tramo de la avenida 20 de noviembre hasta llegar al punto donde se encuentran Pino Suárez e Izazaga, a visitar una de las iglesias más importantes de la Nueva España, por el uso simbólico que tenía lo que era el templo de San Miguel Arcángel, que no otra cosa más que prohibir la entrada a los demonios a la Ciudad de México. Posteriormente vamos a tomar un tramo de la calle de Correo Mayor para llegar a una de las arterias más locas, más eclécticas, más polifacéticas del centro de la Ciudad de México, y nos estamos refiriendo a la calle de Mesones. Mesones lo vamos a recorrer de oriente a poniente hasta llegar al punto de la calle de las Ratas, de la calle de Bolívar hasta ese lugar. Y en este trayecto vamos a platicar de leyendas, vamos a platicar de historias de edificios, para terminar en otra de las plazas más importantes de la Ciudad de México. Nos estamos refiriendo a la Plaza de Santo Domingo, para terminar platicando de una leyenda de Casilda la Incendiaria. Vamos a tener un común denominador en nuestras historias del día de hoy, que muchas son de amor y de desamor. Siempre tiene que ver la figura femenina en la Nueva España para platicar de estas leyendas que han dado paso, inclusive algunos nombres de calles, algunos edificios. Entonces, lo que vamos a tener hoy, vamos a platicar de algunas historias, de algunas leyendas, algo de arquitectura, algo de la traza urbana. Entonces, esta plaza Tlaxcuaque, que significa el lugar donde se miran las serpientes, es interesante porque estamos viendo una pequeña fuente de esas modernas, que mide 12 metros de diámetro, y esos orificios que se ven ahí no es otra cosa más que 73 chorros de agua. El agua, cuando la vemos totalmente activa, tiene una altura de 20 metros. Cuando estemos en este polígono, podemos ver en el edificio Juana de Arco, que es el que está a mano izquierda de nuestra pantalla, o a mano derecha cuando llegan de Fray Servando y de Calzada de Tlalpan, llegamos a este barrio que típicamente de Tlaxcuaque eran los límites de la Ciudad de México, y aquí es donde se juntaban lo que eran los peluqueros y algunos personajes muy típicos de la Nueva España, los famosos léperos. Entonces aquí la gente grosera, esos léperos con doble jiribilla, aquí se colocaban justamente en este lugar. Y al medio podemos ver una pequeña ermita, y más atrás se ve un par de taludes tipo teatro, porque hoy en día hay una gran oferta de música, danza y teatro que ha sido utilizado. También es en este lugar donde hay una escultura en memoria de un genocidio que surgió en 1992 allá en Azerbaiyán, una escultura de Yodiyaer, justamente en otro de los extremos. Y a 3 cuadras de aquí se encontraba otro barrio muy importante de San Salvador, que es donde se ubica una de las plazas más pequeñas del centro histórico, poco menos de 230 metros. Pero cerca de este barrio también había un rastro, también había un conjunto de carnicerías, y a mediados del siglo XIX, lo que era el clero, que era propietario de más de la mitad de las casas que existían aquí, fueron destinadas al arrendamiento de la ciudad. Para entender un poco lo que es la Ciudad de México en el siglo XIX, muchas de las casas que eran vecindades del centro histórico eran propietarias, los dueños eran justamente las órdenes religiosas. Pero en este lugar, como les digo, se juntaban lo que eran los peluqueros y sobre todo los léperos, pero aparentemente era gente de mal, pero no era gente trabajadora, que dieron paso a una de las colonias que conocemos hoy en día como la colonia obrera. Entonces, como que va cobrando sentido nuestra Ciudad de México. Entonces aquí se juntaba esa gente típicamente trabajadora, y posteriormente se juntaban para fundar otros barrios como la colonia obrera. Este barrio, el que estamos hablando, era el barrio de Necatitlán, que formaban parte de un complejo, de una jurisdicción que se llamaba San Juan Tenochtitlan. Recordar que recién fundada la ciudad, colocaban un nombre de un santo y posteriormente el nombre náhuatl original. En esta área, que es totalmente periférica al sur de lo que es Izazaga, es donde se llevaba a cabo esta
esta actividad típica de la ciudad. Aquí estaríamos hablando que estaríamos en el extremo sur de la isla de México, Tenochtitlan. Esta ermita que estamos viendo corresponde al siglo XVII y se le conoce como la ermita de la Concepción de Tlaxcuaque, que es totalmente de estilo barroco, y la piedra que se utilizó fue una roca volcánica. Cuando salimos de esta gran plaza, esta explanada, que es, como les digo, un proyecto urbano de arte moderno, muchos edificios y muchos muros, se están recuperando los espacios para dar parte como un distrito de murales, un distrito artístico. Cabe señalar que esta película por la que vamos viendo, tomándolo como referencia, la calle de 20 de noviembre, se habló por ahí de los 40 del siglo pasado para dar una solución vial al centro histórico. Típicamente el acceso a la ciudad era por la calle de Vino Suárez o la calle de Flamencos o la antigua calzada de Iztapalapa. Surgió esa necesidad de fraccionar, de romper todos los edificios que estarían desde este punto hasta lo que es la Plaza Mayor, donde se ubica el Zócalo. Entonces, es una de las avenidas más nuevas que ingresan al centro y que permitieron jugar con esta conexión hacia el centro histórico. Vamos a tomar nuestro dron, abuelo de pájaro, para tomar este pequeño de diagonal 20 de noviembre, 3 cuadras hacia el norte, y a llegar a una de las esquinas más enigmáticas y mejores documentadas al inicio de la Nueva España. Nos estamos refiriendo al templo de San Miguel Arcángel, que ahorita vamos a ubicar justamente del lado derecho. Aquí estaríamos en el cruce de José María Izazaga y 20 de noviembre, ya dejamos atrás la Plaza Tlaxcuaque, antiguo barrio de léperos y de peluqueros que marcaban el límite sur de la Ciudad de México. Pero ¿por qué es importante esta iglesia? ¿Por qué sabemos que las costumbres europeas está perfectamente establecida en este lugar? De entrada, arquitectónicamente es una gozada este edificio del templo de San Miguel Arcángel, porque el arquitecto que desarrolló no es otra cosa más que el maestro Pedro de Arrieta, mismo que contribuyó en la Villa de Guadalupe, mismo que construyó el templo de Santo Domingo, en lo que es el exconvento de la Orden. Pues fue uno de los grandes maestros barrocos del siglo XVIII, el gran maestro Pedro de Arrieta. Las ciudades europeas, las costumbres europeas nos decían que para proteger la entrada del demonio a las ciudades se tenía que consagrar ante la figura de San Miguel Arcángel. Es por ello que la entrada a la isla, la Nueva España, correspondía la avenida de Pino Suárez, y es en este lugar donde en 1690 Pedro de Arrieta terminó la construcción del templo de San Miguel Arcángel. Aquí estamos muy cerca del metro Pino Suárez, la línea 2. Cabe señalar que los feligreses, ya muy acostumbrados a esta zona, saben que los lunes no abren la iglesia. Esto desde 1690. Este complejo católico no es otra cosa más que un símbolo del virreinato, y según las referencias fue la segunda parroquia fundada en México. Costó 6,000 pesos y la terminó el maestro Pedro de Arrieta. Algo que llama la atención y que estamos viendo ahí de forma panorámica son sus 2 torres octagonales, que sus ángulos forman lo que es una incrustación de cantera. Mucha de la piedra que se predomina en el proyecto es la cantera y lo que es el tesontle. En la parte superior de la iglesia se puede ver claramente lo que es la figura de San Miguel Arcángel, que está labrado sobre mármol. También el interior es muy importante y es una de las primeras iglesias en México donde se destinó únicamente el culto a españoles. Esto surgió a partir de 1812, que se le nombró en este lugar, justamente en esta iglesia, en esa fecha, noviembre de 1812, se nombraron en ella los representantes de Cádiz, que sería la constitución que vendría aplicando. Aquí, muy cerca de aquí, estaban los barberos de prestigio. Sabemos que los barberos del pueblo estaban justamente en Tlaxcuaque, y los barberos que usaban navajas inglesas se colocaban justamente en este lugar. Y como comentamos, de acuerdo a la costumbre europea, las iglesias que daban entradas a un complejo urbano tenían que estar consagradas ante San Miguel Arcángel. También aquí hay una imagen muy venerada por todas las empleadas domésticas que se le conoce como Santa Cita, que aquí la gente se reúne para rendir sus oraciones. También aquí están presentes las capillas de San José, de Nuestra Señora del Pilar, pero también fue una de las primeras iglesias donde
expresamente se profesaban misas de difuntos. Aquí hubo una autorización del Papa Gregorio XVI para que todos los sacerdotes que celebren misa de difuntos en el altar mayor pudieran sacar del purgatorio las almas para quien aplicara la misa. Entonces, esto fue uno de los primeros lugares en la Nueva España donde se concedió esa orden para poder llevar a cabo la misa de los difuntos. Entonces, es una zona importante porque protegía lo que era la entrada de la isla. Las capillas dedicadas a San José y a Nuestra Señora del Pilar son una de las más veneradas. Y también cerca de este lugar, en 1737, hubo una epidemia donde murieron miles de personas. Entonces, entre esta zona y San Antonio de Abad, de forma simbólica y de forma improvisada, se construyó y se desarrolló lo que es un camposanto. Entonces aprovechó la advocación de San Miguel Arcángel para que todos los muertos de esa epidemia de 1737 fueran enterrados en los camposantos justamente en esta zona. Esta zona también, estos polígonos de la Ciudad de México, vamos a ser testigos que hay muchas casas habitación. Muchas de ellas, como bien platicábamos, los dueños eran justamente lo que eran las órdenes religiosas. Otro dato curioso de esta iglesia, cuando venimos caminando por la acera de José María Izazaga, se puede ver en el extremo, en la salida, un retablo de cantera del purgatorio, una especie de pequeña capilla del perdón. Entonces la gente cuando va caminando por Izazaga, ocultándose del ruido y demás, puede tener un acto de fe para pedir perdón en sus pecados. Y no hay que entrar a la iglesia, simplemente es aprovechar uno de los costados. Otra de las órdenes, otra de las congregaciones más importantes que hubo en México corresponde a la de los padres de los Camilos, que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando salimos de Pino Suárez, caminamos sobre esta avenida, tomamos mano derecha, lo que es la calle de San Jerónimo, vamos a encontrar que en lo personal llama mucho la atención. Ustedes cuando tomen entre estas articulaciones van a ver un edificio muy largo que llama poderosamente la atención. Y no es otra cosa que el nombre que hoy nos identifica es la Escuela Primaria España. Pero esta zona correspondía a la zona de San Pablo, era una zona de mercaderes, es por ello que más adelante, ya una vez que iniciemos nuestro recorrido por Correo Mayor y por Mesones, vamos a ver gran cantidad de comerciantes. Aquí los padres Camilos establecieron una congregación. También en este lugar existió la Casa de las Calderas. Y todo esto que estamos viendo es un complejo mixto, porque son unidades habitacionales, son comercios y en el interior hay una escuela. La congregación Camila adquirió lo que es este complejo para que estos padres pudieran construir un convento. Los Camilos fueron muy interesantes su función en la Nueva España, porque se dicen que eran los padres del buen morir o eran los médicos del alma. Con las reformas ellos se encargaron de tratar de acobijar a la gente para que tuvieran un buen desenlace, es decir, tuvieran un buen morir. Esto era encargado la congregación de los Camilos, que poco a poco lograron tener esta jerarquía, porque empezaron simplemente con una pequeña agrupación y ya luego a través de bulas, después de varias declaratorias eucarísticas, lograron ser lo que es la congregación. Entonces podemos ver del lado izquierdo locales, pero aquí lo interesante fueron conjuntos de viviendas por parte de los Camilos. Brindaron servicios físicos y espirituales para las personas enfermas y moribundas. Simplemente, como comentaban, ayudaban al morir. Entonces, todo es culpa de un tal Hernández Paniagua, lo que vamos a ver más adelante. Aquí estamos ahorita justamente en la entrada de lo que sería de la zona de la Merced, en particular lo que es la calle de Correo Mayor. Estamos en época de pandemia, vean cómo la gente ya está totalmente en las calles. Y alguna experiencia personal, ahorita hay mucho líder de los comerciantes y en repetidas ocasiones ahí podemos ver la calle de los Migueles. Calle de los Migueles correspondía al barrio de San Pablo, muy cerca de lo que es la Merced. Entonces algunos personajes, si uno lo ven con cámaras, le dicen que por favor no grabemos eso, porque ahora como todo se hace viral y todo se hace público en las redes, algunas redades vienen a afectar lo que es al gremio. Es en este lugar donde se decidió que viajeros y mercaderes pudieran pernoctar.
Es por ello que en esta zona de la Ciudad de México, muy cerca de Regina, aprovechando la traza de Mesones, que es una avenida que hoy en día casi tiene 1 kilómetro de largo, donde típicamente se colocaron lo que son los mesones. Es muy curioso y muy alegre escuchar que en estas calles pues podemos escuchar todos los tipos de oficios. Es por ello que de forma intencional vamos a dejar el audio abierto para escuchar a algunos de los personajes más interesantes. Pero ¿qué sucedió en la calle de Mesones? ¿Por qué es importante? Sabemos que desde el siglo XVI un personaje llamado Don Pedro de Hernández Paniagua, como tenemos en esta placa, aquí dice que en esta calle se establecieron en el siglo XVI las primeras casas de tolerancia. Las casas de tolerancia no hay que confundir con los hoteles, con los mesones. Es una forma muy diplomática, muy romántica, muy bonita de llamar a los prostíbulos. Ahorita, conforme vayamos caminando, vamos a entrar a un restaurante de comida libanesa. Ese era un antiguo burdel, un antiguo prostíbulo, pero vean la calle, vean la intención. Por un lado, daban permiso, daban licencia de construir mesones, esos cuartos junto a caballerizas y junto a establos. Pero ya después ese oficio, el más antiguo, se empezó a regular en este lugar. Entonces, por ello que las primeras casas de tolerancia, que no es otra cosa que los prostíbulos, fueron autorizados justamente en este lugar. Y las gallas, ahí tenemos una placa que dice gallas. Gallas era una forma muy romántica de llamar a la prostituta. Entonces, una galla no era otra más que una chica del buen gozar. Entonces, vamos a continuar sobre esta calle, y es en esta calle donde se dan las primeras licencias para establecer un mesón en la casa de don Pedro Hernández. En esos mesones se dicen las crónicas del maestro Obregón, de Javier Clavería, de muchos de estos grandes maestros, nos dicen que vendían vino, carne y daban asilo a los viajeros, dueños de carros, arrieros y de guayines. Estas personas buscaban un lugar donde alojarse, y aquí en el 169 de la calle de Mesones vamos a entrar a un restaurante muy bueno, el Andaluz, que pudimos entrar sin ningún problema. Cabe señalar que este es de las sucursales más nuevas, el más antiguo, que tiene más tradición, se encuentra en la colonia Nápoles, pero determinaron que en la calle de Mesones, con todo ese folclore, con todo ese eclecticismo, con todo ese policolor, se estableciera este lugar. Y aquí fue uno de los prostíbulos legalizados. Entonces vamos a entrar rápidamente en lo que es parte de la arquitectura y tratemos de imaginar y de cambiar un poquito los comensales por todas estas gallas, por todas estas prostitutas que surgieron en este lugar. Todo esto rumbo a la Merced, un lugar típico donde se llevaba a cabo el comercio. Pero ¿por qué la Merced, ese encuentro de comercio? Sabemos que los grandes canales, las grandes acequias que venían de Xochimilco, de La Viga, de Tláhuac, hacían su punto de reunión por donde se encuentra La Viga, por donde se encuentra Jamaica. Entonces, era la dirección natural de esas trajineras que venían todos los días a mover artículos perecederos hacia los embarcaderos del Templo Mayor. Y todo esto sucedió en esta calle de Mesones, que no eran otra cosa que los cuartos simples con ventilación situados junto a los corrales o a los establos. Entonces, algunos románticos del turismo señalan a don Pedro Hernández Paniagua como el padre de la hotelería moderna. Es también aquí en esta calle de Mesones, donde la gran tradición en México actual de las papelerías, hay unas tiendas muy bonitas donde hacen velas, ciros, que es lo que vamos a ver justamente en este entorno. También hay gran leyenda, gran tradición que se dice que muy cerca de aquí fue la fundación de México Tenochtitlan, en una placita que vamos a llegar más adelante, que es la placita de las Águilas. Entonces, vean, nos dieron autorización de poder grabar el restaurante, muy buena comida libanesa, también tiene sus certificaciones, está totalmente recomendado por Marco Beteta. Sabemos que tienen este reconocimiento en algunos de los restaurantes. Entonces vamos a dejar ahorita un poquito atrás el prostíbulo donde se juntaban lo que eran las gallas. También sabemos aquí que está el barrio de San Pablo, muy cerca de la Merced. Entonces ustedes cuando van en esta parte sur de la ciudad, es muy típico ver a las prostitutas, es también muy típico todo este comercio local, pero no es otra cosa más que continuar con las tradiciones de antaño. Muchas veces las ciudades no nos explican
si no tenemos ciertas referencias, porque en ciertas zonas se establecieron ciertos gremios, ciertos giros. Entonces, lo que estamos viendo aquí, papelerías, comercio, mesones, restaurantes, no es otra cosa más lo que sucedió. Y esta plaza de Juan José Báez fue un revolucionario, un gobernador de la Ciudad de México, de Guadalajara, Jalisco, se le conoce también como la Plaza de las Aguilitas. Vamos a guardar el silencio para escuchar los mariachis rápidamente. Se dice que esa aguilita nos está mencionando la fundación de México Tenochtitlan. Hay 3 lugares que nos indican la ubicación de la fundación de la ciudad. Sabemos que un águila devorando una serpiente sobre un cactus pudo haberse dado enfrente de la Suprema Corte o en Santo Domingo, y algunos señalan que en esta plaza. Esta plaza se le conoce como la Plaza de las Aguilitas. Entonces vamos dejando poco a poco esta plaza, Juan José Báez, que es la Plaza de las Aguilitas. Cruzando la calle de Mesones, llegamos a uno de los edificios más bonitos, que es la Casa Talavera. Aquí rápidamente voy a tocar un concepto de arquitectura, pero que tiene que ver con un tema religioso. Es un apunte que quiero hacerlo y vamos a aprovechar justamente esta imagen. En la Nueva España, los edificios sabemos que estaban patrocinados por lo que eran órdenes religiosas, aunque eran civiles, tenían que ver mucho con estas órdenes. Aquí tenemos un elemento arquitectónico que se le llama guardamalleta, que se encuentra abajo de una ventana. Esto es un elemento arquitectónico. Sin embargo, tomando la relevancia y la referencia que estos edificios tenían que ver con el tema religioso, algunos cronistas, algunas personas más románticas nos dicen que son las sangres de Cristo. Cuando vemos 3 gotas, como es el caso, se dice que este es el pecho y del lado derecho tenemos las 2 costillas, que es la sangre de Cristo. Hay ocasiones que se ven 5 gotas, es decir, lo que es el pecho, las costillas y los 2 brazos. Entonces es muy común identificar en grandes edificios del centro histórico este elemento arquitectónico que se llama guardamalleta, pero tomando la religión como base de este tipo de edificios es la sangre de Cristo. Costillas y el pecho cuando se trata de 3. Y de 5, las costillas, el pecho y los brazos. Entonces, cuando vayan a lugares coloniales y vean las guardamalletas, presten atención en ese detalle. Esta Casa de la Talavera es como una de las puertas al barrio de la Merced. Este barrio de la Merced nos regala bastantes personajes urbanos, como ahorita vamos a ver de regreso de nuestra visita. Cabe señalar que hoy en día forma parte de un centro cultural de la Universidad de México. También aquí fue en este lugar donde se trabajaban los azulejos, también fue aquí donde se trabajaban lo que era el cuero. Esta Casa Talavera, llamada así porque trabajaban esta gran cerámica, también era un lugar donde se recibían a las señoras viudas o a las señoras casadas, que muchos de los maridos iban de viaje. Entonces ellos, para quedarse tranquilos, lo que hacían era, se quedaban en esta especie de edificios para que a su llegada ya pudieran verse nuevamente con sus maridos. Entonces tenía un uso muy especial. También fue escuela de mujeres dejadas, pero dejadas pudieron haber sido viudas, solteras, divorciadas, cualquier tipo de situación civil. Y esta calle de República del Salvador tuvo como nombre la calle de la Colorada. También cruzando esta calle, en el otro extremo encontramos el andador del Niño Dios. Es muy típico que el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, esta calle se llena porque mucha gente acude a estos lugares a vestir a los niños. Sabemos que es una gran tradición desde Xochimilco con el Niñopa a tratar de comprar lo que son todas las ropas, traen sus niños para colocarlos en los altares y poderlos vestir. Es por ello que este conjunto, este pequeño corredor, muchas tiendas, muchos accesorios,
van enfocados a vestir al niño. Entonces estamos hablando de un centro histórico ecléctico, polifacético. Podemos ver un restaurante de muy buena categoría, de muy buena reputación. Podemos ver al lado lo que era un antiguo prostíbulo. A algunas cuadras tenemos un edificio colonial, barroco, donde a modo de méritos le regalaron al dueño otras propiedades, que es el caso de la Casa Talavera. Podemos ver un lugar donde se destinaban a las mujeres que eran olvidadas por los maridos y las colocaban ahí en lo que ellos regresaban. Entonces, caminar por la calle de Mesones es hablar de las papelerías, es hablar de negocios ya que tienen más de 100 años, es hablar de la iglesia anglicana, que vamos a ver más adelante, con San José de Gracia, es hablar de vestir a los niños, es hablar de los primeros hoteles, de las primeras casas de acogida. Entonces, esta calle realmente vale mucho la pena si les gusta lo que es el folclore, lo que les gusta el sentir ese México de varias culturas, multifacético. No hay otra avenida, me atrevo a decirlo, más impactante que la calle de Mesones. Vamos a acercarnos nuevamente a la calle de República del Salvador y ver la Casa Talavera, porque es bastante especial. Voy a dejar que escuchen rápidamente alguna escena urbana que se reproduce en este lugar. Aquí, a modo de chiste, en ese edificio se curtían cueros y se cuidaban a las señoritas. Entonces hay un personaje muy singular que se coloca a tocar música. Vamos a guardar silencio, disfruten esta escena. Entonces es muy curioso, aquí un honor a las féminas de este grupo. En esa Casa Talavera curtían cueros, curtían pieles y cuidaban a las mujeres que eran abandonadas. Entonces, pues qué mejor que tener ese músico callejero en ese lugar, a modo de que de forma simbólica se sientan protegidas. También en esta calle donde surgen un par de leyendas que vamos a analizar en unos minutos más. Venimos saliendo de la calle de Mesones, una de las más antiguas, para dar paso a una leyenda. Aquí estamos viendo en esta placa, que es la octava calle de Jesús María. Muchas de las calles antiguas tienen nombres, tienen números, octava calle, la séptima, la sexta, hasta llegar a la primera calle. En esta esquina tenemos una placa que aparece La Quemada. ¿Pero qué es La Quemada? ¿Qué tenemos en este lugar? Desde este punto, desde Mesones, hasta lo que conocemos como el Templo de Jesús María. Aquí se da una leyenda, la leyenda de La Quemada, de la calle de La Quemada, que vamos a platicar rápidamente de ella. Es en este lugar, muy cerca de aquí, en el convento de Jesús María, donde una jovencita muy guapa, de 20 años, llamada Beatriz, que llegó con su padre, al cual el virrey Luis de Velasco le asignó algunos terrenos. Se dice que la riqueza del padre era menor que la hermosura de la hija.
Nos comentan los grandes cronistas que tenía un cuerpo gracioso, de graciosas formas, un rostro hermoso, blanca como una azucena, cabello sedoso. Entonces era una mujer que rompía corazones, pero aquí llegó un italiano, llegó un marqués que se enamoró profundamente de ella. Ella tenía una gran virtud, usaba joyas, pero en lugar de presumirlas, se las regalaba y se las daba y socorría lo que era a la gente humilde. Todo esto en el convento de Jesús María. Este caballero italiano comenzó a amarla con locura, el marqués de Piamonte. Y fue a mitad de la calle donde este marqués se colocaba frente al convento y toda persona que pasaba les echaba bronca. ¿Por qué? Porque sabían que Beatriz era muy hermosa y podía tener muchos pretendientes. Entonces se ponía al paso de cualquier caballero que tratara de transitar cerca de la casa de su amada Beatriz. Fueron varias peleas contra el italiano y el italiano siempre ganó, siempre ganaba. Entonces esta Beatriz, esto le originó una actitud muy celosa, al grado que a Beatriz le llevó una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, que era la Virgen Mártir, se sacó los ojos y tomó la decisión de no volver a ver a don Martín, a su amado. ¿Por qué? Porque estaba celosa, no podía soportar que existieran esas peleas para ella y por ella. Entonces dijo, no, ya no lo quiero ver esta persona. Entonces al regresar a su alcoba, puso un carbón y prendió fuego, pero tuvo un accidente. Las brasas y el calor del lugar logró que se quemara. Se quemó su rostro y se quemó su trasero. Empezó a gritar y el fraile que acobijaba el lugar acudió al lugar, acudió a tratarla de salvarle, empezó a poner remedios caseros como vinagre y hierbas y resulta que ya estaba muy quemada. Esta persona estaba muy preocupada y ella, en su afán de flagelo, le dijo al fraile que estaba enamorada del marqués. Inmediatamente el fraile fue a visitar al marqués y le dijo y le platicó todo lo que había pasado a modo de flagelo. Él llegó a verla, le dijo que no se preocupara, que la belleza de ella no era física, sino que era por su interior. Algo muy trillado, ¿no? Que se escucha normalmente, y le dijo que no se preocupara, que de todos modos, él se iba a casar con ella. Le pidió matrimonio, no le importó verle sus dos agujeros, sus párpados quemados, las mejillas como cráteres y los labios totalmente desfigurados. El marqués se arrodilló ante ella y le dijo, yo la amo no por nuestra belleza, sino por sus cualidades morales. Usted es muy buena y muy generosa. No me importa lo que le haya sucedido. Le propuso matrimonio, celebraron en la profesa, esa iglesia de San Felipe Neri que se encuentra en la calle de Madero, justamente con Isabel la Católica. Entonces, este tramo de la calle se llama La Quemada, porque por un acto de celo y un acto de amor, doña Beatriz, una chica hermosa de 20 años, se prendió fuego. Es por ello que se llama La Quemada. Por eso surgió el nombre de esta calle. También es muy interesante en este punto encontrar uno de los negocios más antiguos. Vale la pena asomarse, lo que es esta cesería desde 1910, se llama La Purísima. No hay ningún problema, no hay ningún empacho en que los dueños que vamos a ver ahorita en que nos podamos acercar. Fundada en ese año, a principios del siglo pasado, cuando todavía la ciudad se movía por esas grandes lámparas de aceite de nabo, este tipo de negocio surgió de muy buena forma. Es una experiencia bastante agradable el poderse asomar a este negocio. Ahí tenemos a los dueños, no hubo ningún problema para poder filmar, inclusive lo agradecieron porque ahí vieron cómo vieron los brazos, es una forma de tratar de reconocer y de respetar lo que es su trabajo. Entonces, esta cesería desde 1910, entonces es muy claro que velas, ciros, lo que es la cera fina, la pueden conseguir justamente en este lugar. Entonces vale la pena también dentro de esta calle de Mesones conocer este tipo de negocios que figuran en la acera de la calle de Mesones. Imagínense, después de hablar de La Quemada, poder ver esta cesería y ya vimos cómo las gallos se acumulaban en este lugar, cómo las mujeres eran acobijadas. Entonces podemos imaginarnos esta calle de Mesones totalmente ecléctica, cómo tiene durante todo este vida, con todo este tiempo, ha tenido grandes historias urbanas. Entonces vamos a salir para llegar a una de las iglesias también
que a la vista de muchos llama mucho la atención. Aquí tenemos nuevamente la placa donde se colocaban las primeras casas de tolerancia. Recordar las gallas es el término que se le daban a las prostitutas. Muy cerca de aquí vamos a llegar a lo que es al templo de San José Gracia. No es otra cosa que actualmente sede de la Catedral Anglicana, la primera que se fundó en la Ciudad de México y en Latinoamérica, cabe señalar. Entonces, vamos a seguir viendo cómo el tezontle, ahí tenemos una fecha, 1877, aparentemente ese era el nivel que tenía la ciudad. El templo de San José de Gracia, ¿por qué es importante este templo? Sirvió de capilla al desaparecido convento de Nuestra Señora de María de Gracia. Hoy en día es sede de la Catedral de la Iglesia Anglicana. Recordar que en el centro histórico se fundaron más de 40 templos, muchos de ellos ya tienen otros usos. Este ya no es católico, este es anglicano. También aquí fue un albergue de mujeres pobres. No importa si la mujer pobre era casada, viuda o abandonada. Estamos hablando en la época colonial. Aquí se podían adquirir, como uno de los datos más anecdóticos, aquí se podían adquirir Biblias sin comentarios doctrinales ni censura, es decir, que existía una gran apertura para este tipo de literatura. Y hoy es Catedral Anglicana en la Ciudad de México, la más antigua en su tipo de Latinoamérica. Aquí está la placa que dice, y a finales del siglo XVIII, también en este lugar, muy cerca del edificio de los Gallos, existían estanques públicos revestidos de azulejos, todavía pidiendo permiso en una de estas habitaciones, nada más que ahora desgraciadamente por la pandemia no se pueden ver, todavía hay rastros del antiguo manantial. Este camino por el cual estamos cruzando correspondía a una de las acequias, uno de los caminos más importantes, el cual conectaba la isla. La isla la comunicaban 8 canales. Ya cruzamos lo que es Pino Suárez, pero de repente se nos abre un panorama para ver una de las casas más bonitas, uno de los 180 mesones que llegó a ver aquí, y estamos hablando de Mesones 119. Vean cómo decimos que Mesones es ecléctico. Estamos viendo una casa de cantera que en su momento fue propiedad de los agustinos, y eso lo podemos saber por algunos elementos decorativos. Pero como podemos ver en los extremos, algunas construcciones que no tienen que ver nada con la época, simplemente estamos hablando de un centro histórico ecléctico. Y esta propiedad se le conoce como la calle de Mesones número 119. Pero ¿qué sucedió aquí? Esta fachada que estamos viendo es original. Se dice que gracias a esta calle se le pudo nombrar a la calle de Mesones. Vamos a ubicar en la parte alta, ahorita que nos vayamos acercando, un medallón, el corazón, que es el símbolo de los agustinos. Hoy en día hay accesorias, que es donde podemos ver en la parte alta que ostenta este medallón con un corazón ardiente, y en la parte alta hay un nicho rematado por una cruz. Esta calle cruzaba lo que era la acequia principal de la Merced, que este terreno fue donado por los agustinos, y muy cerca de aquí tenemos la referencia que había un puente, que era el puente de San Dimas, o el puente de Venero, en honor a un personaje que se apellidó de esta forma. Arquitectónicamente estamos viendo una casa original de 2 niveles. Es claro ver lo que es ese muro de tezontle, cal y arena. Y es importante hacer énfasis en esta construcción porque es una de las construcciones originales en cuanto a su fachada, que se mantienen de siglo XVIII. Desafortunadamente vi que abrieron la puerta, pero no pude alcanzar a tomar cómo es el complejo interior. Aquí estamos viendo lo que es el corazón ardiente. No es otra cosa más que el símbolo de los agustinos. ¿Qué tenemos? Rápidamente podemos ver el capelo del arzobispo, justamente en la iconografía. También se puede ver el corazón con flechas. Pudimos ubicar un libro y la mitra con el báculo que caracterizó al santo. Y en lo alto la leyenda SSMO, nombre de Jesús. En la parte alta podemos ver gárgolas de formas arqueadas. Ahí podemos ver parte de la vecindad. Ya no tuvimos oportunidad de ver más adentro, pero el interior, desgraciadamente, el patio ya no conserva lo original. Solo lo original podemos ver lo que es la fachada. Y aquí van a ubicar otra vez las guardamalletas. Vean, las gotas de Cristo. ¿Ya vieron? Entonces, si tomamos el punto de vista religioso, aquí estaríamos ubicando
lo que es el pecho, y tendríamos aquí las costillas. Si tuviéramos un par de guardamalletas, estaríamos hablando de los brazos. Entonces aquí tenemos otra vista de lo que sería la arquitectura civil, pero que tiene que ver obviamente con las órdenes religiosas. En este lugar fueron los agustinos que tuvieron bastantes casas. ¿Por qué las órdenes religiosas tenían casas? Porque sus ingresos provenían de la renta. Aquí me voy a tomar la libertad de platicar una anécdota. ¿Qué sucedía cuando algún familiar fallecía y acudían a la iglesia? Se presentaban como el padre y le decían, oiga, mi familiar murió. El padre inmediatamente le preguntaba si tenía algún dinero o algún bien. Si le decía que sí, no había ningún problema, se podía enterrar lo que era en el atrio de la iglesia. Segunda situación, llegaba, se moría algún familiar y le decían al sacerdote, oiga, se murió algún familiar, ¿tiene algún dinero? No. Bueno, ¿alguna propiedad, algún bien? No. Bueno, ¿puedo tener algún animal? Bueno, entonces lo aceptaban como dote y también le permitían. Y llegaba el punto donde llegaba la persona y decía, es que se murió mi familiar, ¿tiene algún dinero? No. ¿Propiedad? No. O sea, nada que pudieran ofrecer como dote. Entonces, lo más que hacía el sacerdote de esa época era enterrarlo en la fosa común. Es por ello cuando ingresamos a los atrios, podemos ver a la entrada del templo cómo están las criptas de mejor manufactura. Es decir, que la salvación lo van a lograr aquellos que están en la puerta de la entrada del convento. Pero esto nos da paso a platicar de otra leyenda, la leyenda de la joya. En la calle de 5 de febrero y la calle de Mesones podemos ver una placa que dice calle de la joya. ¿Qué sucedió aquí? Qué interesante leyenda tenemos en este lugar. Hay una historia de amor y de desamor. Se dice que Alonso Fernández de Bobadilla, el fiscal de la Inquisición, como podemos ver ahí, cortejaba a la esposa bella de un español adinerado que vivía en ese lugar. Un día, estando en su casa, se dio cuenta que debajo del balcón echaron y pusieron debajo una carta, una nota, que su esposa le era infiel con este personaje. Él agarra la nota y se dice que su esposa estaba cometiendo adulterio. El celoso dijo, la voy a golpear, le voy a hacer algo a ella. Dijo, no, tengo que ser inteligente. En la noche me voy a disfrazar, me voy a poner una capa negra y voy a merodear mi casa a modo de ver quién puede entrar al balcón a tratar de cortejar a mi esposa. Le dijo esa noche a su esposa, voy a llegar muy tarde, no me esperes. ¿Por qué? Porque estaba merodeando lo que era su casa, ubicada en esta esquina. Este personaje dando vueltas, ve una figura igual tapada con una capa negra que ingresa al balcón de su casa. Ingresa, él se da cuenta, también penetra por su casa y se ve que en su recámara entra esta persona y le coloca un brazalete de joyas a su esposa. Lo sorprende y le dice, ¿qué está sucediendo aquí? Toma una daga y mata al amante. Y la esposa le ofrece disculpas, discúlpame, un acto de amor, discúlpame, perdóname, pero no me mates. Él, lleno de rabieta, agarró la daga y fusila a la esposa. Al día siguiente, la ciudad era la nota, doble asesinato pasional en la casa del gran español adinerado. Entonces, ¿qué agarró la noche anterior? Agarró la daga, agarró con sangre la joya y la clavó en la puerta de su casa. Al día siguiente, todos morbosos vieron que la joya estaba ensangrentada en la puerta de la casa, y a partir de ahí, este tramo que estamos viendo se le conoce como La Joya. Ya en temas más comerciales, en la Ciudad de México hay un conjunto de zapaterías, Zapatería La Joya. La Joya se estableció en este lugar, entonces tomaron como punto de referencia la leyenda de La Joya para dar nombre a la cadena de zapaterías. Entonces, cuando pasen por la calle de La Joya, en el cruce de Mesones y 5 de febrero, o cuando vayan a una zapatería de La Joya, simplemente fue un acto de infidelidad contra un fiscal de la Inquisición, que hubo un doble asesinato, una doble apuñalamiento para agarrar la alhaja que le había colocado al brazalete a la esposa y colocarla en la puerta. De ahí surgió la historia y la leyenda de La Joya. Y aquí estamos caminando todavía por la calle de Mesones. Cabe señalar que entre Mesones y Regina Coeli
son los lugares donde se establecieron estos pequeños hostales. Vean, vamos a echar una vista cómo es la arquitectura, donde está la ortopedia, podemos ver edificios de los 40, 50 y podemos acompañar 3 conjuntos de edificios que en su momento fueron mesones. Vean qué bonita arquitectura. Estamos señalando ahí, podemos ver el Tezontle, la Cantera, como una misma calle, si nos ponemos y fraccionamos lo que son las vistas, va agarrando otro complejo arquitectónico. Entonces, el centro histórico y en particular la calle de Mesones es una de las calles más eclécticas. Aquí a la izquierda nos vamos a meter en este pequeño callejón, que topando con pared llegaríamos a la calle de Regina Coeli. Les voy a ser sincero, yo venía aquí muy confiado, pero la verdad se me acercaron unos personajes de no muy buen ver, y así como entré, me tuve que retirar, por eso estamos dando la vuelta. Como dato curioso, esos que están ahí de la esquina, es el que trae las muletas. Como comercial le echó el ojo a mi cámara, entonces dije, ¿para qué le juego? Mejor vamos a seguir platicando y no quiero formar parte de las leyendas de la calle de Mesones. Entonces nos incorporamos nuevamente a lo que son estos mesones, estos antiguos hostales. Cabe señalar y repetir que el centro histórico está conformado por 668 cuadras. Hay un rescate arquitectónico por parte del LIMBA de 1,346 edificios. Centro histórico totalmente ecléctico, polifacético, multicolor. Y esta calle de Mesones, como lo hemos venido repitiendo, es el ejemplo claro. Aquí estamos viendo cómo la numeración va disminuyendo en la parte de la aguilita. Normalmente si ustedes caminan a este punto es casi 1 kilómetro, empezarían en el otro extremo por ahí del número 180 y llegarían al número 1 de Mesones, ya muy cerca de las Vizcaínas, que fue donde se fundaron los primeros mesones, donde está la calle de las ratas llamada así porque no que vivieran políticos de 2 patas, sino porque hubo una época en que se inundó la ciudad y empezaron a salir de las coladeras las ratas. Entonces, recordar que el centro histórico es eso. Esas carnitas vale la pena también mencionarles que son buenas, hay varias en la calle de Mesones. Entonces, cabe señalar que las ratas empezaron a proliferar en esta zona de la ciudad, y en ese momento y en esa época le decidieron cambiar el nombre a la calle de las ratas. Recordar que lo que acontecía en una calle, ya sea una familia, un gremio, una orden religiosa, un edificio, era el nombre que le daban ese punto. O una leyenda, La Joya, el tramo que estamos viendo. Entonces, esta calle nos regala esto, y cuando vamos caminando vamos a encontrar una de las casas más antiguas de instrumentos musicales, que vale la pena, aquellos que les gusta la música, recordar que aquí ya estamos llegando a lo que es a la zona de República del Salvador. Hay muy buena oferta, hay muchos comercios donde instrumentos musicales de grandes artistas, inclusive uno puede encontrarse aquí a tratar de comprar, adquirir o simplemente arreglar algún instrumento musical. Entonces, continuando por esta calle de Mesones, hay un par de cantinitas también muy buenas, lo que es La Vaquita, que corresponde a una de las cantinas más viejas. La Chilanguita, otro de los edificios también con gran... Y vean, la calle de Mesones tenía otro nombre, que es la calle del compadre. Entonces aquí también surgieron estos términos y empezamos con la octava de Mesones, la séptima, la sexta, la quinta, la cuarta, hasta llegar a la primera de Mesones. Ya una vez que lleguemos a esa tienda que les quiero mostrar, que es Berkham, una casa de música conformada por 2 hermanos alemanes, Federico, uno de ellos, en donde empezaron su negocio vendiendo armónicas, lo que es Berkham Mesones. Aquí estaríamos cerca ya del número 20 de la calle de Mesones. Entonces, aquí hay una gran tradición de instrumentos musicales que tenemos justamente en este extremo. Continuando al fondo de las calles de la Rata, ya estaríamos entrando lo que es al complejo de las Vizcaínas. Las Vizcaínas, una de las 3 instituciones virreinales que continúan en pie justamente en el centro histórico. Este negocio también data desde 1915, lo que es la tienda Berkham, de los hermanos Berkham, alemanes que llegaron a México. Recordar que los europeos se establecieron en la isla a tratar de fundar lo que son negocios tales como las ferreterías, lo que son los embutidos, los cárnicos a cargo de los españoles. Los alemanes trajeron lo que son las ferreterías, pero también estos temas tecnológicos como lo que estamos viendo ahorita.
Entonces vamos a regresarnos, pasamos Mesones 119, que es donde está la casa de él. Aquí podemos ver la calle de las Ratas, que en ese momento se le llamó, hoy conocemos que es la séptima de la calle de Bolívar. Se acostumbraba a numerarlas. Y en esa esquina tendremos la casa Berkham de los alemanes Federico y Alfredo, que iniciaron con la venta de una armónica. Entonces vamos a seguir un breve espacio por esta calle de Mesones y vamos a dar un brinco rapidísimo a continuar con una leyenda. Aquí vamos a llegar rápidamente lo que es al extremo norte del Zócalo para llegar a lo que se le conoce a la zona de Santo Domingo. Ahí vamos a platicar de la última leyenda del día de hoy, que es la de Casilda la Incendiaria. Entonces, sigamos viendo lo que es la arquitectura. Vean, un complejo comercial de música de esa época. Al lado ese edificio es precioso, desgraciadamente está abandonado, pero podemos ver cómo su techo, esos mosaicos de color azul muy clásicos de la época del Porfiriato, un estilo arquitectónico totalmente afrancesado, que mejor que hablar del eclecticismo con ese tipo de construcciones. Entonces aquí estaríamos ya en el extremo. Esta caminata que estamos haciendo, si quieren medir la distancia, normalmente serían unos 4 kilómetros de distancia. Y llegaríamos lo que es a lo que es el convento de Santo Domingo. Esta escuela que estamos viendo del lado izquierdo, ahí se ubicó la Casa de la Malinche, es la escuela Miguel Serrano. Se dice que en ese predio estuvo ubicada la Casa de la Malinche. Estamos aquí en los portales donde los escribanos se colocaban en la plaza de Santo Domingo. Allá a la izquierda podemos ubicar la primera casa del primer doctor en la Nueva España. Al ser temprano, todavía no tenemos presente a los escribanos. Aquí típicamente se colocaba la gente que no sabía escribir, a que les redactaran cartas en lo que es el complejo de Santo Domingo. Cabe señalar que el convento de Santo Domingo estaríamos ubicando nosotros muy cerca del huerto, lo que correspondería al atrio. También señalamos que en la Plaza de las Aguilitas, algunos mencionan que ese fue el lugar de la fundación de México Tenochtitlan. Desgraciadamente del lado derecho ahí se ve una carpa, pero ahí está la fuente de Josefa Ortiz de Domínguez. Es en ese lugar donde también la historia oral, las crónicas nos dicen que posiblemente la fundación de la ciudad, donde el águila devorando una serpiente sobre un nopal, se llegó a dar en este lugar. Estos 3 lugares marcan como posible sitio de la fundación, enfrente de la Suprema Corte de Justicia, en el Metro Pino Suárez, donde estaba la Plaza del Volador, en la Plaza de la Aguilita y en este punto. Pero ¿por qué estamos aquí rápidamente? ¿Por qué dimos ese brinco tan repentino hacia Santo Domingo? Aquí les voy a platicar de otra leyenda, la leyenda de Casilda la Incendiaria. ¿Qué sucedió aquí en Santo Domingo, siglo XVI? Casilda la Incendiaria, igual como todas las historias, siempre nos mencionan que era una joven bella, hermosa, con grandes atributos. Esta Casilda, su papá tenía dinero, estaba en el colegio de niñas, pero no era una persona que le gustaran los lujos. En lugar de portar joyas, ella prefería que le regalaran libros. Ella quería ser actriz, quería ser famosa. Es por ello que los papás la apoyan y la sacan del colegio de niñas para meterla al Coliseo de México. El Coliseo de México no era otra cosa más que el colegio para poder ser actriz. Esta Casilda leía con tal devoción, con tal profundidad en cada una de sus obras, que poco a poco cada personaje de cada libro que acompañaba y que compraba le servía para interpretar personajes. Cabilda caminaba por este lugar por donde nosotros estamos paseando, estaremos viendo ahí el templo de Santo Domingo, el atrio, el templo expiatorio, la capilla del Tercer Orden que están remodelando. Cabe señalar que en esa esquina había un Tox que ahora ya está totalmente desmantelado. Entonces nos estamos ubicando por donde Casilda caminaba. Casilda, sus padres no le podían negar el derecho de ser actriz. Tan es así que la apoyaron inscribiéndola en el antiguo Coliseo de la Ciudad de México. Debutó con gran éxito, acompañaba esas obras de teatro. Sin embargo, en algunas de sus funciones
después de que sucedían estos eventos, la gente empezó a notar que ella se transformaba, que muchos de los guiones que aparentemente reproducía no estaban conforme a lo que estaba establecido. Su mirada se perdía y los movimientos que caracterizaban no iban acorde a lo que narraba la historia. Un día muy cerca de aquí, en la Plaza Mayor, Casilda se encontraba totalmente demente, la plaza estaba llena, porque sabemos que la Plaza Mayor, la Plaza de la Constitución, hoy lo vemos como la tercera más grande plaza del mundo. Sin embargo, había un mercado, había funciones de teatro, había expresiones medievales, había festejos, como gran plaza, nada más que hoy la vemos como una gran plaza, una gran mancha, donde tenemos otro tipo de actos. Entonces, ese día la plaza estaba llena de gente. Casilda se presentó porque iba a haber grandes obras, y de repente Casilda empezó a correr totalmente despavorida, se perdió entre la gente, agarró fuego y empezó a quemar todo lo que encontraba a su paso. Desde aquí llegó hasta allá, hasta el Zócalo, se empezó a quemar, y Casilda estaba totalmente loca, estaba desquiciada y gritaba. Algo así como un lenguaje de amor. Nos dicen los cronistas, Luis González Obregón nos dice que gritaba que el amor es una llama divinal, que me ha robado el sosiego, eso es lo que decía ella, porque todo lo que es fuego me subyuga y me domina. Estaba totalmente poseída, estaba totalmente loca y gritaba, repetidamente decía eso, amor es una llama divina. Entonces empezó a gritar, la mujer fue detenida y fue llevada de inmediato a lo que fue una clínica psiquiátrica. Desgraciadamente, frente a la mirada atónica del papá y de la mamá, ahí permaneció por varios años. Entonces, esa historia de Casilda la tenemos presente y surgió justamente en la Plaza de Santo Domingo. Esto pudo haber sido el inicio de nuestra plática, pero comentamos que la isla la cruzaban 8 canales. Sabemos que Hernán Cortés llegó a México Tenochtitlan con 11 bergantines. Esos canales que cruzaban la isla, sobre todo, si ubicamos hoy la calle de Corregidora que estamos viendo en la parte baja, imagínense, cambien su idea de la Ciudad de México, y en lugar de ver transuentes, de ver peatones, todo lo que todos los días sucede en la calle de México, vean embarcaciones. Traían tlaxcaltecas como este gran navío, cruzaban por los canales de la Ciudad de México. Vamos a imaginarnos que ahí va Hernán Cortés, cruzando el centro histórico, destruyendo templos, destruyendo basamentos mexicas. Un ejército que aparentemente de 300 hombres, los españoles lograron tener más de 25,000 con el apoyo de los tlaxcaltecas. Este tipo de embarcaciones pasó por el centro histórico. Gracias con cañones que construyeron los aztecas, pudieron destruir esos grandes templos, los tlaxcaltecas pudieron destruir los templos. Hernán Cortés dijo, quiero que me entierren en el lugar donde hice daño y donde la gente me amaba. Es una gran incógnita el saber dónde están los restos de Hernán Cortés. En la iglesia de Jesús Nazareno, al lado del Hospital de Jesús, mismo que fundó Hernán Cortés, nos dicen las crónicas que se encuentran los restos mortales de Hernán Cortés. Vamos a entrar al templo de Jesús Nazareno, justamente frente a la Plaza Licenciado de Verdad. Ahí hubo una carnicería. Izcóatl también, de forma muy premeditada, muy terca, mandó construir un acueducto enfrente, pero ese acueducto no fue lo suficientemente bien construido y se destruyó y no pudo soportar la caída del agua. Ahorita vamos a terminar en esa esquina, en el Museo de la Ciudad de México, para ver a Quetzalcóatl, cómo todavía resurge entre los basamentos y entre los edificios coloniales. Se dice que en este punto, esta es una réplica de un mural que se encuentra en parte de la Fundación Banamex, se dice que en esta esquina de Jesús Nazareno se dio el encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés. Hernán Cortés está presente, ya lo vimos en sus embarcaciones, en sus bergantines. Entonces, si ingresamos al templo de Jesús Nazareno, podemos ver una placa de color naranja. Se dice que ahí se encuentran los restos de Hernán Cortés. Estamos en la esquina de República del Salvador
y Pino Suárez, la antigua calzada México-Iztapalapa, la calle de los Flamingos. Ahí vemos 1485 a 1547, el tiempo en que vivió Hernán Cortés. Hernán Cortés abandonó México y fue a España y regresó. Entonces él dijo, quiero que me entierren donde fui amado y donde fui odiado. Está muy difícil, no sabemos si en España o en México, cualquiera de los dos lugares puede estar enterrado Hernán Cortés, pero ahí nos dicen que están los restos mortales, y esta es la representación, una copia fiel de lo que fue el encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés, que justamente se dio en esa esquina. ¿Y por qué es importante esta esquina? Bien sabemos que el dominio español vino a interrumpir lo que era el imperio azteca. Sabemos que con las piedras de los templos mexicas, con las manos de obras del indígena, con su mano tratado como esclavo, fueron sometidos para que con sus propios recursos destruyeran sus templos y que con sus manos construyeran los palacios coloniales. Aquí algunos dirán románticamente, vean cómo la construcción española está pisoteando a un conjunto mesoamericano, pero otros dirán que no, que es al contrario, dependiendo cómo veamos el vaso. Cómo dentro de lo colonial sigue resurgiendo Quetzalcóatl, el semidios, la serpiente emplumada, y aquí estamos hablando que estamos frente al Museo de la Ciudad de México, se le conoce como el Palacio de los Condes de Calimaya. Este Museo de la Ciudad de México es muy interesante porque las maderas finas fueron traídas de Filipinas, ahí también podemos ver las guardamalletas, y en el interior hay una de las fuentes más bonitas en forma de sirena. Cabe señalar que el maestro Pedro Ramírez Vázquez fue el encargado de restaurar y de convertir este gran edificio en el Museo de la Ciudad de México. No es otra cosa que el Palacio de los Condes de Calimaya, que vean todo ese concepto asiático lo tenemos representado en lo que es esta puerta que fue hecha y fue traída desde Filipinas. Entonces, para ir terminando el recorrido de hoy, ¿cómo podemos ver que el tema mesoamericano que nos ha ido acompañando se encuentra presente en la calle de Pino Suárez con República del Salvador? Frente estaríamos viendo parte del acueducto, es donde estuvo el acueducto de Izcóatl, ahí hubo una gran carnicería, ahí hay un muy buen hotel, un muy buen restaurante que se llama La Rinconada, también vale la pena comer ahí, y aquí estamos justamente allá al fondo, se vería la salida y la entrada al Templo Mayor. Recordar 3 calzadas comunicaban a la isla con tierra firme, la calzada México-Iztapalapa, donde nos encontramos, la México-Tepeyac y la México-Tacuba. Pues muchas gracias, con la presencia de Quetzalcóatl, un edificio colonial que es una constante en la Ciudad de México, el Tezontle, la cantera del siglo XVIII. Nos vamos despidiendo del tour del día de hoy con Quetzalcóatl todavía resguardando y apoyando a la nueva ciudad mexicana. Muchas gracias y activamos micrófono.